Lección 19. Título ejecutivo. En esta lección vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con el juicio ejecutivo propiamente. En primer término, tenemos que entender y saber cuál es el concepto del título ejecutivo. El título ejecutivo, en general, consiste en la calidad o carácter que la ley le atribuye a determinados documentos en los que consta una obligación que permite al acreedor ejercer su derecho por vía ejecutiva. Constituye un presupuesto del juicio ejecutivo la existencia de un título ejecutivo que reúna los requisitos que por la ley son necesarios para tener fuerza ejecutiva. ¿Cuáles son esos requisitos especiales? En primer lugar, hablamos de una obligación exigible. Y la obligación, para que pueda ser exigible, tiene que tener plazo vencido y la obligación no debe estar sujeta a condición. También un requisito especial para que la obligación sea exigible es que tiene que ser una cantidad líquida de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que la obligación debe ser de dar suma de dinero. Los requisitos generales que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo un juicio ejecutivo son: capacidad de las partes. Es de fundamental importancia para que la relación procesal sea válida. También es importante la competencia del juez y las formalidades prescriptas para la demanda, que son las establecidas en el artículo 215 del Código Procesal Civil. No es necesario relatar los hechos en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo no se discute el motivo de la obligación. Si me están ejecutando un pagaré que yo firmé, en el marco del juicio ejecutivo no se discute por qué yo firmé ese pagaré. Si me van a ejecutar un cheque, tampoco se discute por qué yo firmé ese cheque. Esa es la esencia del juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo no se discute el motivo de la obligación. La legitimación procesal para iniciar un juicio ejecutivo resulta del propio título que se va a ejecutar. Luego, el Código Procesal Civil se refiere también a las obligaciones en moneda extranjera. Y haciendo un breve punto sobre esto, podemos decir que las obligaciones en moneda extranjera, como así también los actos jurídicos, contratos y obligaciones, son plenamente válidos en la República del Paraguay, pudiéndose exigir su cumplimiento o ejecución en la moneda pactada. ¿Qué quiere decir? Si firmamos un pagaré o un cheque, por ejemplo, en dólares americanos, que es lo más habitual y lo que vemos más aquí en nuestro país, la ejecución de ese título de crédito lo hacemos en la moneda en la que pactamos la obligación. Dato importante, artículo 1343 del Código Civil paraguayo, como así también el artículo 474 y la ley 434/94, que le pueden dar una lectura a los efectos de ahondar un poco en este tipo de obligación. El artículo 448 del Código Procesal Civil nos habla y dice: títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución de conformidad con el artículo 439 son los siguientes. A. El instrumento público. ¿Qué podemos decir del instrumento público? Los instrumentos públicos se hallan enumerados en el Código Civil paraguayo.
el artículo 375 del Código Civil paraguayo los enumera. El instrumento público hace fe en juicio hasta que sea redarguido de falso. El artículo 375 establece del Código Civil paraguayo: son instrumentos públicos las escrituras públicas, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por las leyes, las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial, las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno, las inscripciones de la deuda pública, los asientos de los registros públicos y las copias o copias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Esos son los instrumentos públicos a los que la ley se refiere en el inciso A del artículo 448 del Código Procesal Civil. El inciso B nos habla de instrumentos privados. ¿Qué son los instrumentos privados? El instrumento privado puede estar suscrito por el obligado y reconocido judicialmente, por ejemplo, en la acción preparatoria del juicio ejecutivo. Ahí tenemos un título incompleto cuando el documento es privado y no tiene ninguna certificación de firma de un escribano o notario. Cuando el deudor comparece y reconoce la firma de ese documento, de ese instrumento privado, completamos el título y ahí se convierte en un título ejecutivo. Pero también un instrumento privado es aquel cuya firma estuviere autenticada por el escribano. En ese caso, cuando la firma ya se encuentra autenticada por el escribano, debe ir acompañado ese documento privado con la hoja de certificación de firma. Y ese paso o ese proceso está establecido en los artículos 152 al 154 del Código de Organización Judicial. Entonces, esos son los documentos privados a los que se refiere el artículo 448. El punto C del artículo 448 del Código Procesal Civil se refiere al crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles, que también son títulos ejecutivos cuando primeramente se le cita al demandado en la forma y con los efectos que hemos estudiado en la lección anterior. El inciso D se refiere a la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante juez competente. La confesión a la que se refiere este inciso solo podrá ser de deuda líquida significa sumas de dinero y exigible significa de plazo vencido. Y esa confesión debe ser prestada ante juez competente. Ahí se completa el título, para lo cual se debe citar al presunto deudor de acuerdo a las reglas establecidas en los artículos del Código Procesal Civil para que reconozca la deuda. La confesión debe ser simple, en el sentido que puede ser expresa o tácita. Expresa cuando el mismo deudor lo reconoce, o tácita se puede dar en el caso de la incomparecencia, por ejemplo, del deudor a la audiencia de reconocimiento de la deuda. El inciso E del mismo artículo del Código Procesal Civil se refiere a la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido para la preparación de la acción ejecutiva. El título debe completarse mediante el cumplimiento de la diligencia preparatoria, para lo cual se citará
al presunto deudor bajo apercibimiento a fin de que apruebe, reconozca o niegue en su caso la cuenta presentada por el actor y la fijación del plazo para su pago. Si el citado desconoce expresamente la cuenta, queda por supuesto clausurada la vía ejecutiva y en este caso el acreedor podrá hacer valer su derecho en un juicio de proceso de conocimiento ordinario. El inciso F nos habla de la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré y el cheque rechazado por el banco girado, protestados de conformidad con la ley cuando correspondiere o en su defecto reconocidos en juicio. Lo primero que aquí tenemos que entender es cuál es la clasificación de los títulos de crédito. Y ellos se dividen en títulos de contenido crediticio, que son aquellos que incorporan un derecho de crédito, por ejemplo, letras de cambio, pagarés, cheques, y están también los títulos de representación, cuando el título representa, por ejemplo, mercaderías en él mencionadas. Estos títulos, a su vez, se clasifican en títulos representativos de transporte y títulos representativos de depósito y prenda. Volviendo al punto anterior, tenemos que entender, cuando hablamos de títulos de contenido crediticio, nos referimos, por ejemplo, a la letra de cambio. El portador de una letra debidamente protestada por falta de pago tiene acción ejecutiva por el importe del capital y accesorios. Eso lo dice el artículo 1359 del Código Civil. El portador de una letra de cambio protestada o con la cláusula sin protesto puede iniciar directamente el juicio ejecutivo, sin necesidad de que el deudor sea citado a reconocer su firma, sin perjuicio, claro está, de que oportunamente pueda el deudor oponer la correspondiente excepción. ¿Qué significa el protesto? El protesto significa una constancia en el documento que el mismo no fue pagado al acreedor. Es una constancia que generalmente el banco o la persona que va a efectivizar ese título deja constancia de que no pudo ser abonado. Luego hablamos de la factura conformada. Esta figura no se halla regulada en la ley. No obstante, se le aplican las disposiciones contenidas en el Código Civil que hacen referencia a los títulos de crédito. Cuando hablamos también, en el siguiente punto, hablamos del pagaré. Los pagarés, cuando no tienen certificación de firma, debe reconocer la firma previamente el deudor mediante el juicio de acción preparatoria. Cuando el deudor reconoce su firma en el pagaré o no comparece sin justa causa o se dan todas las situaciones ya estudiadas, ahí completamos el título. Entonces el pagaré podemos ejecutarlo. Hay también pagarés hipotecarios. La figura del pagaré hipotecario se encuentra legislada en el artículo 2371 del Código Civil. ¿Qué podemos decir del pagaré hipotecario? El pagaré hipotecario también es un título de crédito, garantizado con hipoteca, con anotación registral, en virtud del cual el librador se obliga a pagar una suma de dinero al tenedor legítimo a su vencimiento. Los pagarés hipotecarios son pagarés que gozan del respaldo de una garantía hipotecaria para seguridad del crédito que ellos representan. La peculiaridad de este pagaré es el derecho real de garantía que otorga en su beneficio. Pero los pagarés hipotecarios tienen ciertos requisitos que son esenciales para que puedan configurar su condición.
y ellos son la inscripción en el registro con la correspondiente certificación puesta en el título por el registrador, la referencia de esos pagarés hipotecarios en la escritura pública por la cual se formalizó la hipoteca y obviamente la intervención de un escribano público. El pagaré hipotecario que reúna estas condiciones es un documento hábil para la ejecución directa, sin necesidad de tener que recurrirse a la acción preparatoria de juicio ejecutivo para obtener el reconocimiento de firma por parte del deudor. Siguiendo con el inciso F, nos habla de los cheques. El cheque también es un título ejecutivo cuando se haya protestado o contenga la comprobación equivalente al protesto. El artículo 1742 del Código Civil establece esta situación. Les dejo de tarea que lean ese artículo. Entonces podemos decir que el cheque bancario que se presenta en tiempo útil. ¿Cuál es el tiempo útil? El tiempo útil está establecido en el artículo 1726 del Código Civil, que dice claramente que la presentación del cheque debe hacerse dentro del plazo legal de 30 días de su emisión al girado, o sea, al banco, para cobrar su importe. Y este constituye un presupuesto para que el tenedor pueda ejercer la acción ejecutiva directamente sin necesidad de la previa preparación en el caso que el banco no pueda efectivizar ese cheque. El inciso G del artículo 448 del Código Procesal Civil se refiere a las pólizas de fletamento, el conocimiento, carta de porte o documento análogo y en su caso el recibo de las mercaderías a embarque. ¿Qué podemos decir de estos? Que todos estos presupuestos constituyen títulos de crédito representativos de transporte. Son títulos ejecutivos y como tal confieren a su tenedor la posibilidad de ejercer la acción ejecutiva directa. Y el inciso H nos habla de los demás títulos que tengan por las leyes fuerza ejecutiva y a los cuales no se haya señalado un procedimiento especial. En este caso, por ejemplo, se encuentra todo lo que proviene de una cuenta corriente bancaria, por ejemplo. El artículo 449 del Código Procesal Civil, siguiendo con la lección 19, nos habla de los créditos por expensas comunes. ¿Qué son las expensas comunes? Se denominan expensas comunes a todas las erogaciones que en forma proporcional los copropietarios están obligados a abonar con motivo de la utilización y conservación de los bienes en común. Estos créditos por expensas comunes son títulos ejecutivos. El artículo 449 dice: constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de la propiedad por pisos o departamentos. Con el escrito en que se promueva la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si éste no lo hubiere previsto, deberá agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones del consorcio, celebradas de conformidad con el reglamento, en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Asimismo, se acompañará constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, exigida por el administrador o quien haga sus veces. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que las expensas comunes son títulos ejecutivos.
En segundo lugar, tenemos que saber qué es el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad es el estatuto que tienen los copropietarios que viven en edificios por pisos o por departamentos. Y este reglamento constituye su propia ley. Este reglamento de copropiedad integra el título de propiedad de los propietarios, quienes a partir de la fecha de la entrega de la posesión de su respectiva unidad, que puede ser una oficina, un departamento, un local comercial, toman a su cargo el pago proporcional de los gastos o expensas comunes. Los requisitos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 449 se refiere a que debe distinguirse cuando el reglamento de copropiedad previene que podrá procederse ejecutivamente con los certificados que reúnen los requisitos en el reglamento de copropiedad y cuando no lo hace. Cuando en el reglamento mismo de copropiedad se contemple la posibilidad de proceder ejecutivamente contra los deudores morosos, el mismo deberá acompañarse con el certificado de deuda, que será el título que se ejecuta. Si el reglamento de copropiedad no hubiere previsto la circunstancia señalada, se tiene que acompañar la copia protocolizada de las actas de todas las reuniones del condominio que se celebraron de conformidad al reglamento de copropiedad y por las cuales se ordenaron y aprobaron las expensas, y también el certificado o constancia de la deuda líquida, o sea, en suma de dinero, y exigible de plazo vencido, concedido a los copropietarios para abonarla, expedida obviamente por el administrador del condominio o quien haga su representación.